Las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe nos enseñan a trabajar con la propia naturaleza. Es importante la naturaleza en todos estos trabajos. Los astros, la lemba, la luna, el entango, el sol, las enqueles, las estrellas, el ensurro, el cielo, juega una parte importante en los trabajos que realiza el gangulero. Todo curunfinda debe fabricarse cuando hay luna llena. Al trabajar con todas estas formas primitivas que podemos ver aquí, utilizando los lembos de Tata Lungüisa, nos remontamos a cientos de años atrás. El curunfinda muchas veces es construido, como hemos dicho, en caparazón de jicotea. Otro gangulero, Bentán Batilanga, dice que en África construían estos curunfindas con todos los pájaros que hablan con los humanos, o sea, la cotorra, el cao y otras aves más. Es cierto que a través del tiempo hemos demostrado la realidad cierta sobre esta cultura. La construcción de un curunfinda juegan la parte más importante los bejucos, que son plantas rastreras y trepadoras y parasitarias. Al trabajar con estos bejucos, traemos lo mágico de las plantas. Es considerada igual que los mismos palos. Esto no puede faltar en casa de un palero, ni en su enganga, ni en su candango. Con ello es transmitido el poder y la fuerza mágica de la propia naturaleza. Los palos y los bejucos tienen el poder de los astros. En la enganga hay espíritus hombre, mujer y niño. Los bejucos son muy poderosos, son brujos, son los primeros que trabajan en la enganga. Cuando trabajamos con bejucos, existen muchos de ellos. Podemos decir el bejuco algarrilla, de tatapanza o borococó de zarabanda, o corralillo, corrales, de mamá umbó, bejuco purgación, de tatapanza, bejuco cruz, de ensamble, bejuco jaiba, de mamá umbó, bejuco carey, de siete rayos, bejuco colorado, de siete rayos, bejuco de Cuba, de Osain, de la Virgen, bejuco de la Virgen en Zambi, bejuco huaco de Zarabanda, bejuco lombrí de Tatapanzua, bejuco jimagua de Lucero, y así muchos bejucos más, como bejuco amargo de Mamá Umbo, o bejuco San Pedro de Zarabanda, o perdola, o bejuco perdola de Mamá Chola, o bejuco sabanero de Zarabanda, o bejuco barraco de Lucero, y así existen muchos bejucos más. Las mujeres no pueden tener curunfinda. Los curunfindas también llevan 7 monedas de plata. Antiguamente eran españolas, pero pueden ser también 7 monedas americanas de plata. Si son reales, son mejor. Como se llama el curunfinda verdaderamente, es Endundo Yambaca Bucanseque. Es como se llama el curunfinda en lengua. Pero es conocido por el cuatro vientos, que juega también una parte importante, el cuyo, lucero o lucero madrugada. Esto abre los caminos del curunfinda, siempre utilizado por los diferentes tratados que se hacen. Podemos ver que existen 7 dedos lungüisa
Si utilizamos la lógica, sabemos que es de 7 rayos, que juega un papel también importante 7 rayos, por la identidad que posee este Munanzo Congo. Bajo todos estos conceptos, Curunfinda puede ser alimentado por un gallo negro o puede ser alimentado por paloma. La importancia que tienen al trabajar todas estas formas primitivas nos enseña el Equinana Caguandí, la canasta de trampa, que ya en otros videos hemos explicado. Siempre utilizamos estos bejucos para dar fortaleza a estos curunfindas. Muchos ganguleros de Tambatilanga ponen la cabeza de la jicotea y las 4 patas. Cuando ponen la quijada del enfumbe es para que hable. Se dicen que los antiguos curunfindas de Tambatilanga cantaban y hablaban, ya que muchos de ellos han estado hechos o fabricados con pájaros que hablan, como loro africano, o cao, cotorra, como hemos mencionado. Al realizar todos estos trabajos, presentamos una jícara, un lutete forrado de encangre y mazango de hojas de maíz, con un cascarón de huevo, con tierra del centro del monte y un poco de cascarilla representando un ojo, el ojo de Osain. Como hemos dicho, Osain le falta un ojo, le falta un brazo y le falta una pierna, y con eso es que Osain es más poderoso. Se comenta o se dice a través del tiempo que fueron faltas cometidas por él, por eso fue castigado de esa manera. Muchos ganguleros de Cuba le han sucedido parecido, pero siguen trabajando esta religión. Los lembos en Mazangoró o lembos de Tatalungüiza juegan una parte importante cuando usted quiere realizar también cualquier trabajo de cualquier índole, rellenándolos adentro y después amarrándolo y haciendo una punta como la que está aquí. Las mujeres, como hemos dicho, no pueden tener un curunfinda. Quizás cuando le falte el periodo, ellas lo pueden tener. Y se dice o se comenta o se ha hablado de que estos curunfindas ellas lo pueden tener fuera de dentro de la casa, guindado en el patio de su casa. Pueden tener el curunfinda. Pero se dice que no, que las mujeres no pueden tener curunfinda porque son los curunfindas muy fuertes para ellas. Siempre la mujer ha sido excluida de estos rituales de cierta forma. Cuando se hace un trabajo bueno, fuerte, mandan a salir a la mujer, ya que ella tiene raja y periodo y a la vista de los espíritus ella puede ser débil. Existen muchas yayis fuertes y poderosas con una gran visión. A ellas le mandamos un salam aleikum, pero hablamos lo verdadero para que todo el mundo comprenda y entienda cómo es que trabaja esta religión y hasta qué punto los banguleros logran aprender siempre de un tata que le enseñe. Si usted, aparte que le enseñan, están viendo cómo es que se trabaja estas manifestaciones, usted va a tener una idea concreta y va a estar seguro de lo que va a estar haciendo, ya que va a tener una cartilla, una historia que usted puede trabajar junto a ella. Esto se mantiene en un tabú para usted, para el tata,
o simplemente cuando hace otro tata también entrega ciertos trabajos que le va a dar la fortaleza. Muchos ganguleros han tenido ese problema, que cuando rayan a las personas no pueden entregar una cartilla porque no saben. Pero ahora con la cartilla está Tiraca Batalla Mundo, las cosas han cambiado para todas las personas. Como dice la puya, tacones, tu puya no hiere. Tú son tronco y haba, taconero. En el mundo religioso de los Congos, la puya jugaba un papel importante en todos las fiestas o trabajos que hacía el gangulero. Claro que a muchos munanzos congos no les interesaba eso, pero otros sí se mantenían en eso de la pullita. Como dice, taconero, tu puya no hiere, tú son tronco llava, taconero, no hay palo como yo. También el curonfinda se le pone 7 mates. Los mates sabemos que son de Sasi Sasi, 7 Rayos, Santa Bárbara Bendita. En el mundo complicado que tiene el gangulero, las formas primitivas juegan una parte importante en el desarrollo del tata. Si nosotros tenemos un padrino que es verdadero, que nos enseña todos los puntos a seguir en esta religión, que nos enseña las consecuencias que nos puede suceder si incumplimos estas reglas congas, nosotros vamos, como dice, piango, piango, agüe, piango, piango, como muenda. Como muenda, lumbacheche. Nosotros vamos a ir caminando como la vela y vamos a alumbrar bien. Pero si nosotros nos desviamos de estos caminos que ya están escritos, como yo le he dicho, todo palo mayomba ya está escrito. Todos los ganguleros tienen que tener un curonfinda, tienen que tener un encuyo, un lucero. Todo gangulero tiene que tener la empaca vitita inmenso, la empaca en Sara. Todos los ganguleros tienen que tener el caracol de 9 sayas o 7 sayas, que es la puerta abierta al cementerio. Tienen que tener el fundamento de Ochosi o Atariamba, y así muchas cosas más. Todos los paleros tienen que tener en su enganga 4 embeles. Todo gangulero tiene que tener 4 mombala o garabatos. Todos los ganguleros tienen que tener la matari de fundamento según la deidad que sea su ganga construida, y eso no puede faltar en un manso congo. Como hemos dicho, los huejucos, muchos puronfindas son construidos solamente de bejuco. Y en vez de poner encima de quinana, caguandí, el lucero, el curonfinda, simplemente lo ponen encima de un caparazón de jicotea. Nunca lo ponen en el suelo, siempre lo mantienen encima de algo, muchas veces cuando le dan de comer. Tenemos que tener la confianza de poder tener una pieza religiosa que sea lo suficiente fuerte para proteger no solo a Munanzo Congo, sino para protegerlo a usted. Esto determina muchas veces el poder de estos inquisis de Nganga, donde son representativos de acuerdo a los trabajos que usted haga. Esto significa que sus piezas religiosas deben ser lo suficiente fuertes, construidas con los palos necesarios para que así
su enganga esté poderosa. Cuando hablamos de palos, hablamos del palo cabo de hacha, que es dueño centella, es un árbol de guerra, las hojas quita todo lo malo y se hacen a las 12 del día, que es importante. Muchos baños se hacen cuando está el sol y se depositan para que le dé el sol, para así transmitir la fuerza solar del sol a esos baños de despojo. Los ganguleros pueden poner ofrendas de café amargo en un lutete, una jícara, sin azúcar. Esto le encanta a los viejos Congo de Andilé. Ofrenda de café sin azúcar en una jícara o lutete para complacer a los inquisis de enganga o espíritus o africanos. Como dice, yo no tengo dos caras, como el Caimito. Yo tengo palabras, mis palabras las cumplo. Yo le dije a ustedes que le iba a enseñar lo que era un curunfinda y hasta dónde pudiéramos hablar de él, para así que ustedes tengan esa idea precisa, sobre todo para ser construido. Estas presentaciones se hacen antes de hacer el curunfinda, jugando un papel importante los Lembo Masangoró de Tata Lungüisa. Como hemos dicho, el Tata Lungüisa es el propio Ndoki. Muchos curunfindas en otros caminos lo hacen directo de ensamble, pero en este munanzo se hace de que tenga las dos fuerzas. Así podemos trabajar la fuerza del bien o la fuerza del mal, llegando al propósito importante, que es hacerle trampa al espíritu que llega para que no tenga la fortaleza con que es arreado en contra del Tata, y así poder coger ese espíritu para después mandarlo o arrearlo por medio de patipembas o signos mágicos. Cuando hablamos de todas estas formas primitivas, nos remontamos, como hemos dicho, a cientos de años. Dicen los viejos ganguleros que estos curunfindas hablaban y cantaban. Claro que había que tener el oído para escucharlo, pero actualmente yo particularmente nunca lo he escuchado. Claro que existen espíritus que pueden hablar con usted. Los bejucos o importantes, yongyolé, bejucos de Cuba, que son utilizados en su enganga. Existen muchas engangas que verdaderamente están en problemas porque no son atendidas, y al no ser atendidas, las fuerzas mágicas o las corrientes y los espíritus se van. Por eso lo primero que yo veo en una enganga es si está atendida o no. Al ver que la enganga está seca, sabemos que los espíritus o inquisis de enganga abandonaron esa enganga. Claro que puede usted recobrar a esos espíritus dando de comer, echando miel de abeja y melado, echando dimbo musenga o indiambo quincolo, para así dar de comer, entizando y untando a todos los palos o en cuaco manteca de corojo
echando humo y aguardiente, o malafo, como se dice, o malafo en cese, vino seco, para así atraer a esas corrientes prendiéndole vela durante por lo menos 4 días y llamando a esos espíritus que van a estar atendidos por siempre y que no va a estar, como hemos dicho, abandonados. Esas engangas que yo veo secas por ahí, esas engangas están vacías porque las corrientes se van. Usted nunca puede dejar que su enganga se seque. Usted tiene que mantener la enganga como usted se mantiene. Usted come todos los días, bueno, esa enganga no come todos los días, pero sí tiene que darle su mantenimiento para que esos espíritus se sientan poderosos y fuertes. Si usted tiene su enganga que está seca, ahora mismo vaya a buscar miel de abeja y melado, busque un gallo, busque manteca de corojo y úntelo en toda la enganga, caldero y todo, todas las piezas que existen para que usted vea de que va a revivir de nuevo ese engando o ese enganga o ese candango. Una vez más he podido expresar con lujo de detalle mis puntos de vista. He podido aclarar ciertas cosas que quizás han sido un tabú para todos ustedes. Como hemos dicho, el verdadero nombre del Curunfinda es Ndundu Yambaka Butanseke. Es como realmente se llama el Curunfinda. Se dicen que otros paleros echan el corazón de la jicotea, las 4 patas y la cabeza. Otros son construidos, como hemos dicho, fabricados con pájaros que hablan, como loro, cao, cotorra. Eso se hace polvo y se echa en el centro de la huira, como es conocido. Mantener todas estas líneas a seguir, va a tener usted la opción de poder resolver al menos algo bastante cerca a los verdaderos Curunfinda. Estos también son entregados solamente cuando se entregan una enganga. Usted no puede entregar un Curunfinda solo, usted entrega la enganga con el Curunfinda. Los lembos, lungüisa, la representación de un solo ojo que representa con el lutete un cascarón de huevo, la tierra del centro del monte y un poco de cascarilla representando el ojo que tiene Osai. Un salamaleco para todos los tata, tataí, tayá y engueyo, y que San Piampungo, cutare todos los días de agüe. Que Dios los cuide y sobre todo hoy dedíquense a llevar una línea verdadera, ya que todo lo del palo mayombe, todo está escrito. Ríjanse por la ley que lleva esta religión, sea un verdadero guanculero mayombero.